Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Cuéntenos cuál es su mirada de esta contienda electoral, de esta campaña que, bueno, nos ya falta poco. 20 de agosto estaremos los ecuatorianos en las urnas y de la que se ha visto de todo. Bienvenido, Fabricio. Verónica, muchísimas gracias. A todos los radioescuchas también un gran saludo. Bueno, una campaña típica, obviamente, que no estaba esperada y no estaba en los planes de los candidatos. Estaba en los planes de los opositores más recalcitrantes desde que empezó el gobierno, y como en todo gobierno lo hay. Pero obviamente esta campaña representa un desafío para el equipo, un desafío para la institucionalidad, que es en este caso el CNE, que no le ha ido bien antes, ni durante, ni cuando estuvo preparado, y que obviamente ya sabemos cuánto se demoran los resultados, ¿no? Y por eso lo digo. Y también para los líderes que surgen, obviamente son nuevos, son líderes que no se han consolidado, que no tenían una experticia, muchos que no tienen ni siquiera un paso fugaz por la administración pública, otros que ya venían desde antes y que anunciaron a primera hora su candidatura después de la destitución después de que la asamblea salió. Ujú. Pero bueno, estamos frente a una campaña típica. En otros países la campaña en España, te puedo decir, dura 15 días. En contraste, la campaña en Colombia dura más o menos 90 días. Pero esos 15 y 90 días es como decir de una maratón de 10 kilómetros. Es el último kilómetro, ¿sí? Claro. Es el último kilómetro. Cuando les escuchas a los candidatos y dicen que ellos se van a hacer conocer y van a posicionar un tema en el imaginario y también van a lograr la victoria electoral cuando tienen 1%, obviamente es casi un milagro electoral, como lo diría yo. Ahora, viendo todas las propuestas también, he visto muchas propuestas de candidatos que, bueno, parece que no saben o quizás no calcularon que van a estar gobernando solamente un poco menos de año y medio. Bueno, los candidatos obviamente apuntan no al año y medio. Parece que es una suerte de que la institucionalidad, después de que tengan el poder, sí simplemente va a ser como el abrebocas y la catapulta para los próximos 4 años, que es complicado en el punto de vista político porque no se van a adentrar en lo que se viene en el fenómeno del Niño, en la crisis económica que va a atravesar no solo Ecuador, sino el mundo por la situación tan complicada que se está dando en varios sectores, y otra serie de factores que van a distraerlos. Es decir, podemos tener más de lo mismo o podemos tener un verdadero líder que consolide, que no piense en una ambición personal, sino que piense en un bienestar del país. Entonces, esta campaña, creo que el votante tiene que pensar más allá de la cerca de su jardín, tiene que pensar que Ecuador es un jardín que tiene que florecer para todos, y que si el jardín no florece para todos, cuando salgas de la casa probablemente no te va a ir muy bien. Es complejo, amigos. 7:30 conversamos con Fabricio Betancur, consultor político. Ahora lo que sí tenemos claro es la incertidumbre, Fabricio. Hay datos que mencionan el 60% de los ecuatorianos, el 60% de ecuatorianos está indeciso a menos de un mes de estas elecciones. La mayoría de los electores desconoce los nombres de los candidatos a la presidencia de la República. Esto, según datos, es bastante grave si es así, ¿no? Hay datos y hay más datos, y creo que lo que más ha habido es infogamia, es decir, muchísima información a disposición, una información para confundir, otra información tendenciosa. Bueno, creo que es complicado ahorita hablar entre un 60 a un 40%, estaban las encuestas, pero yo considero que la noción es, muchísimas veces la gente dice no conozco, es porque simplemente responde porque está tan harto de la política y piensa que la política se subsume todos los males. Y Ujú. le digo a los radioescuchas, la política es la clave de la representación de cada uno, cuando se pasan el semáforo, cuando botan la basura afuera, cuando cogen los $10 y dicen, ¿cómo que él cogió 1 millón? Yo cogí $10. Estoy seguro que esa persona, si llega a ese lugar, va a coger, no los $10, va a coger más de $10, 10 millones, ya no 1 millón. Entonces es la representación de lo que tenemos como sociedad, ¿no? Está tan enraizada.
tantas cuestiones culturales que no ha habido esa revolución cultural que es necesaria para cualquier paso, para cualquier movilización ciudadana en todos los sectores, y no solamente una revolución de ese estilo al estilo de la izquierda, sino una revolución que englobe lo que son los deberes ciudadanos, ¿no? Para poder cambiar como país. Pero bueno, vamos a ver cómo se ponen las cosas y de pronto esos resultados, yo te digo, yo tengo unos resultados donde ya los movimientos son muy distintos y es en base a Big Data. Estamos hablando de miles y miles de datos que tú los puedes explorar en básicamente después de que pones los correctos filtros, pones las iniciales de los candidatos y pones una serie de palabras que se van secuenciando, te busca en todas las redes sociales. Y bueno, se Como una parece. especie de herramienta de escucha social. Exactamente, es de escucha social. El Big Data puede ser la escucha social o puede servir para un montón en este caso, para la escucha social. Y bueno, los resultados obviamente te dice que la gente está hablando, principalmente en este momento está hablando del gobierno, ¿verdad? O sea, no, todavía no quieren desfogarse por algún lado y están hablando del gobierno, que piensan que ese es uno de los problemas principales y por eso creo que estamos en esta contienda electoral. Están hablando de seguridad, trabajo y salud, que son los temas Son que los le siguen. principales. Sí, ya inmigración, corrupción, educación se han ido un poco y se han ido yendo para el final, ¿no? Entonces, y también nos da otros resultados de los candidatos, ¿no? Incluso creo que la compartí, no sé si te compartieron también, No me donde compartieron, pero nos puede compartir ahora los amigos oyentes. bueno, estamos hablando de lo que son las menciones. Las menciones es cuando en TikTok, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en las páginas web de los medios sociales, en las páginas de redes sociales también comparten y dicen, ¿saben qué? X candidato es al que yo apoyo, X candidato es el que me cae mal. Y bueno, eso es una mención. Y en esas menciones hay un sentimiento positivo y negativo, ¿sí? Entonces, esas menciones de lo que teníamos los resultados y como yo lo mantengo es de que existe un margen y un movimiento de un 5% entre los que son en el segundo lugar, ese pelotón, ¿sí? Entonces, se ha movido, Otto del segundo lugar se ha movido a otro lugar, ¿sí? Yacu permanece como tercero y Villavicencio, bueno, por su ecosistema y fortaleza en las redes sociales, que no es de ahora, ha logrado, pero no es una diferencia de como la que mantiene Luisa frente al pelotón de los segundos Ujú. candidatos, de 12, 15 puntos, más bien es una diferencia de 2 a 3 puntos, entonces diríamos que es un empate técnico todavía entre los tres candidatos, ¿sí? Y ese voto indeciso se va a repartir obviamente en el voto nulo, en el voto blanco, ¿sí? Y también en todos los candidatos de manera proporcional. Entonces creo que Luisa te puedo decir, es una candidata que no se le escucha mucho en redes sociales porque parece más bien que estamos preparándonos para la venida de Rafael Correa, porque todos están hablando de Rafael Correa en No, las de hecho, redes su sociales. después ha salido con Rafael Correa, ¿no? Claro, Ella, y las menciones van para Rafael Correa. Y todavía, siendo ella la candidata, todavía tiene más menciones a Andrés Arauz que la propia Luisa. Es decir, es decir, cualquier candidato que la Revolución Ciudadana ponga, ¿sí? El candidato 10 sobre 10, el candidato 1 sobre 10, va a tener ese 25 a 30%, ¿no? ahora ese Entonces, es un techo que se podría esperar que crezca o que más bien se mantenga. sí puede crecer obviamente dependiendo de cuántos errores los otros candidatos cometan, ¿sí? Y cuánta decepción más puedan traer al votante, que puedan obligarle incluso a decir, sí, estábamos mejor y prefiero que los derechos económicos son los que primen versus los derechos de primera generación, que lo son los civiles y políticos, ¿no? Entonces puede darse ese suceso y mucho dependerá de cómo muevan la campaña los otros candidatos para ver en este clima de fastidio, en este clima de desesperanza, quién logra conectar con la persona que le brinde esa oportunidad o esa luz al final del túnel, ¿no? Bueno, es complejo, la verdad. Lo que sí tenemos certitud, quizás, Fabricio, es que hay un alto porcentaje de indecisos y también que tal parece que ningún candidato aseguraría, al menos por ahora, los votos para ganar en primera vuelta.
Parece, pero al haber un indeciso tan alto, es al mismo tiempo proporcionalmente ese voto se va a repartir entre los candidatos. Es decir, si nosotros tenemos un 30% de ese pastel del 60 o 40%, según las encuestas, le va a corresponder un porcentaje a ese candidato que tiene el 30%. Entonces, ahí ya la variable cambia, ¿sí? Porque es un voto que nosotros le decimos un voto frágil, es un voto que está para la izquierda o está para la derecha. Es un voto muchas veces cuando sigue indeciso al final, un voto muy oportunista, ¿no? Que se va incluso con el ganador y que incluso tiene una gran influencia de lo que son las propuestas, lo que te van a dar y lo que vas a recibir, porque esa es la forma de engañar. Sí, mantenerte en vilo con una propuesta que posiblemente no se va a cumplir, pero te mantienen ahí, te mantienen atrás y te mantienen con el olfato siempre mirando a ese candidato para ver si del pastel por lo menos algo, algo me toca, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo van dándose las propuestas que no se ven propuestas poderosas hasta el momento, que Ninguna. es bastante extraño. No sé si por falta de imaginación, ajá, o porque muchos candidatos también a la presidencia no tienen estratega, ¿no? No tienen estratega, entonces hablamos como más o menos de 4 candidatos que no tienen estratega, ¿no? Entonces también vamos a ver que cuando están muy pegaditos, ¿sí? Es muy visible de que no existe una estrategia, ¿sí? Y la única manera que puede despegar es una estrategia, porque la estrategia fomenta los valores del líder, la estrategia fomenta una campaña de propaganda que logre movilizar al electorado o desmovilizar al oponente, ¿no? Y obviamente la estrategia también puede incluso, si es buena, que es lo más complicado, cambiar el clima, porque normalmente el clima político, social y económico es el que pone al candidato, ¿no? Así Por es. eso dicen, es fatídico incluso el destino del Ecuador, ¿no? El destino del Ecuador es de que Santa Marianita de Jesús decía de que Ecuador se va a acabar por los males gobiernos, porque así pensamos los ecuatorianos, fatídicamente es el destino que ya está presupuestado de que no podemos cambiar las cosas, ¿no? Y eso persigue a la conciencia social e impide muchos cambios que pueden profundizarse en Bueno, cosas eso debería buenas. cambiarse, ¿no? Dejar Sí, es de lo mencionarlo, al fatídico. menos lo fatídico. Ahora, Fabricio, podemos decir que con este alto porcentaje de indecisos también podríamos decir que los indecisos pueden poner el próximo presidente. Claro, y los indecisos siempre han puesto casi los presidentes en el país, lastimosamente. Y normalmente ahora con las redes sociales es todavía más frágil ese voto de cómo pueda cambiar. Antes había los medios tradicionales, radio, televisión y prensa escrita, ¿no? Que ejercían una gran influencia y bueno, el televidente o la persona que estaba atrás del periódico, sí, siempre tenía como una fuente fiable. Entonces, las redes sociales han venido y si vienen de cortes o regímenes cuales no han estado muy a gusto con ellos, han puesto en duda, ¿no? Ha puesto en duda una por el régimen, otra también porque han caído también los medios también en eso, ¿no? Entonces ha permitido que las redes sociales se conviertan en ese lugar donde los ciudadanos pueden ahora de una forma más democrática tener su micropoder, influencer que puedan influir en ellos y desmentir incluso a la media tradicional, ¿sí? Ujú. Que ahora nos vemos en porcentajes y tú te puedes saber cómo te enteras tú de política a un ciudadano. Yo les pregunté en unas encuestas en Quito y Guayaquil, ¿sabes que más o menos el 60% se entera por redes sociales? Es altísimo. Es sumamente alto. Y eso no quiere decir que no se están enterando por un medio tradicional, porque los medios tradicionales han sabido influir y han sabido entrar bastante habilidosamente en los últimos años, no al inicio, sí, en las redes sociales, ¿no? Entonces también pueden contrastar lo que un medio tradicional publica a través de los medios tradicionales en las redes sociales, ¿no? Pero con otro formato. Yo siempre digo que el Twitter es la red del odio, el Facebook es la red de la vanidad, perdón, la red del chisme, el Instagram es la red de la vanidad, el TikTok es la red de la diversión, ¿no? Cada una tiene su espectro y creo que eso ha sido lo complicado para los medios, ¿no? Ahora, lo que me preocupa a mí, Fabricio, es el sesgo que tienen los mismos algoritmos de las redes sociales, que nos muestran un mundo que quizás no es el real y nos muestran las cosas, las tendencias, todo lo que nosotros creemos y lo intensifican, lo agrandan, pero
Eso no es el mundo real y ese sesgo cómo complica, cómo cambia un periodo electoral, unas elecciones. Mira, cuando se creó las redes sociales y principalmente el Internet, para decirlo básicamente el Internet, lo que se trataba es de que la democracia se amplifique, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó? Pasó lo contrario. Por Sí, supuesto. existe una huella digital que te permite ver si a ti te gustan las mascotas, te va a salir las mascotas, si a ti te gusta X tema, te vas a enfrascar en ese tema, ¿no? Y posiblemente la realidad que te muestran las redes sociales es lo que tú sientes, lo que tú quieres, ¿sí? Lo que tú odias Pero también, magnificado. ¿sí? Y exactamente, y ya no de una manera regular, sino sumamente constante, ¿no? Entonces, esa huella digital ha provocado eso, y esa huella digital es lo que vende las redes sociales y vende la publicidad digital, porque a través de eso te permite segmentar con intereses. Si a ella le gusta la pesca, entonces podemos nosotros segmentar este grupo para que le aparezcan los productos de pesca o le aparezca la información de pesca, etcétera. Y eso es bueno y es malo. Pero ese anhelo que pretendía la democratización de la información y esa conexión con esos mundos distintos y no paralelos no se ha logrado, sino ha logrado exacerbar esos polos Claro. para separarnos todavía aún más. Entonces, ese fin que perseguía las redes sociales se ha desvanecido. Hay algunos, yo te digo, me recuerdo una administración pública, una comunicadora, ella lo utilizaba de patas de cabeza. Entonces publicaba alguna barbaridad de su jefe y al día siguiente le decía, ¿por qué publicas esa barbaridad? Es que la huella digital, ahora que vamos a publicar algo bueno, sí, todo el mundo lo va a ver. Oye, pero lo jodiste a tu jefe, le digo. Entonces, lo jodiste a tu jefe, ahora vas a publicar algo bueno. Y mira, aquí visualizaron 400.000 personas y en esto reciente acaban de visualizar Claro. 20.000 personas. Entonces, cada quien entiende de una manera un poco distorsionada y también se ha distorsionado con los objetivos iniciales que tenía el Internet, ¿no? Ahora, eso en campañas políticas es peligroso, Fabricio. Sí, 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 porque exacerba los polos, exacerba el correísmo, en este caso más real, y el anticorreísmo, ¿no? Entonces te crea un mundo imaginario de que todas las personas que están en la red, porque te sale todo lo anticorreísta, son anticorreístas y todos tus amigos son Claro. anticorreístas y no te das cuenta que quien te dio like posiblemente sea un troll o un bot, ¿sí? Entonces sales a la calle y lo único que irradias es eso lo que estabas haciendo en el teléfono y en tu discurso quizás en la casa puedas contraer incluso hasta una pelea absurda y burda, ¿sí? Por un espejismo, ¿no? Por un espejismo que existe, pero que no es tan exacerbado. Interesante, importante hablar de estos temas. Yo quiero agradecer a Fabricio Betancourt, consultor político, por conversar sobre esto. Tiene de un libro, Fabricio, me está Sí, mostrando. Cuéntanos un poco. sí, Verónica, bueno, este libro a todos los radioescuchas quería invitarles está actualmente en las librerías Lobo Lunar en el CCI y también en el Bosque Lobo Lunar. Quería hacerte la entrega también de este libro. Se trata de narrativa política. Aquí los candidatos pueden aprender cómo narrar historias. Ujú. La humanidad empezó por una cosa que se llaman las historias. Lo que nos unió fue las historias como la religión. Ahora la política y eso ha ido consolidando a las sociedades. Aquí les enseño cómo narrar una historia en una campaña política adaptado a los roles diferentes de los candidatos. ¿Sí? Entonces te hago la entrega Importante. formal. Se llama Muchas gracias. Decodificando los zapatos rojos. Sí, es un caso más real y un caso de la última campaña que hubo en la presidencia con Guillermo Lazo. Y fue interesante, ¿no? El de los Sí. zapatos rojos. Gracias a Fabricio Betancourt, consultor político, autor del libro Decodificando los zapatos rojos, ya en librerías. Y bueno, importante hablar de estos temas cuando queda menos de un mes de esta campaña